Vamos a conversar sobre las infecciones cervicales profundas. Se define como infecciones profundas del cuello como aquellos procesos patológicos que se desarrollan en un conjunto de espacios anatómicos limitados por fascias y planos aponeuróticos, comprendidos entre la base del cráneo y una línea horizontal a nivel clavicular. Bien, se dividen los espacios anatómicos de acuerdo a su ubicación con respecto al hueso hioides en suprayoideo e infrayoideo y en aquellos que ocupan toda la región del cuello, que son conocidos como longitudinales, ¿no? En los cuales incluye los parafaringios. Algunas consideraciones generales respecto a este tipo de infecciones es que representan un problema de salud complejo y frecuente, tienen igual prevalencia entre hombres y mujeres y se evidencian en la edad productiva y si no son tratados adecuadamente y a tiempo pueden llegar a ser letales. En la Cátedra de Servicio de Otorrino del Hospital Universitario hemos notado desde el 2010 hasta el 2017 un incremento progresivo bastante alarmante de este tipo de patología. Con respecto a la etiología de este tipo de lesiones, son más frecuentes asociados a infecciones del tracto digestivo superior. En niños se evidencian asociados a faringoamidalitis y desde el punto de vista odontógeno en adultos. Otras causas son rinosinusitis, quistes congénitos, procedimientos dentales y traumatismos. Hasta un 29% de este tipo de procesos no se identifica claramente la causa. Lo que sí se ha determinado algunos factores de riesgo que las pueden predisponer, como la diabetes, inmunosupresión y algunas enfermedades hematológicas. Los cultivos aspirados de este tipo de accesos profundos del cuello generalmente son polimicrobianos y generalmente flora típica asociada a la cavidad oral. Los gérmenes generalmente involucrados están los estreptococos, los estafilococos y los anaerobios y ocasionalmente algún gram negativo. Las vías de diseminación y la clínica encontramos que desde el punto de vista odontógeno, aquellos que inician en los primeros molares inferiores, especialmente los más anteriores, encontramos que estos son capaces de diseminar hacia la región sublingual, al espacio submaxilar y posteriormente al espacio faríngeo y pueden continuar en orden descendente. Generalmente la clínica está asociada con fiebre, dolor, aumento de volumen, en algunos casos protusión lingual y en algunos casos el espacio parafaríngeo se pueden asociar con trismo. Con aquellos asociados a las infecciones de los molares inferiores pero más posteriores, generalmente los vías de diseminación incluyen el espacio submaxilar seguido del espacio faríngeo, igualmente con fiebre, dolor, aumento de volumen, odinofagia y en los casos parafaringios, trismo. En aquellos casos en los cuales están asociados por infecciones de los molares superiores o posteriores inferiores, generalmente las vías de diseminación es hacia el espacio masticatorio y parotidio, seguidamente, posteriormente, al espacio parafaríngeo. La clínica, dolor, fiebre, aumento de volumen y aquí el trismo tiene un valor bastante relevante en este tipo de diseminación. Aquellos asociados a accesos peritonsilares, la vía de diseminación es directamente al espacio parafaríngeo con clínica asociada a odinofagia, fiebre, aumento de volumen, abombeamiento de la región amigdalina y desviación de la úvula en algunos casos. Con respecto a aquellos asociados a la rinosinusitis, se diseminan directamente al espacio retrofaríngeo y de ahí al espacio parafaríngeo. Son difíciles en ocasiones de diagnosticar. Por frecuencia, los espacios comprometidos más frecuentemente involucrados tenemos en primer número pues, los submaxilares, los seguidos de los parafaringios y los parotidios. Las complicaciones que se asocian con este tipo de infecciones tenemos el compromiso de la vía aérea por desplazamiento de la tráquea, diseminación hacia el tórax que puede ocasionar mediastinitis y en algunos casos algunos de estos pacientes pueden desarrollar septicemia y posteriormente shock séptico. ¿Cuáles serían los síntomas de alerta de este tipo de patología? Tenemos que aquellos pacientes que cursan o que acuden a la emergencia con obstrucción de la vía aérea superior, trismo, odinofagia o difonía, compromiso de las ubicaciones parafaringia, masticatoria o visceral anterior y aquellos pacientes que acuden con taquipnea se pueden correlacionar como un síntoma clínico precoz de evolución al shock séptico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el examen de laboratorio simple, la presencia de leucocitosis con desviación hacia la izquierda, debemos realizar un ultrasonido o, si es posible, y sería el estándar, la realización de una tomografía y en aquellos casos en los cuales se sospeche compromiso de la vía aérea, es necesario realizar una nasofibrolaringoscopia. En nuestro servicio, en una población de 153 pacientes, llevamos a cabo un estudio de evaluación de parámetros desfavorables. Encontramos que la diabetes mellitus, la disnea, la leucocitosis severa, la trombocitosis y la relación neutrófilos-linfocitos por mayor de 1.6 son parámetros desfavorables a tomar en cuenta y que requieren acciones inmediatas en este tipo de pacientes. Es importante
tratar de diagnosticar tempranamente estos pacientes para evitar la evolución normal hacia la sepsis, shock séptico y finalmente la falla multiorgánica. La detección temprana y la intervención temprana de este tipo de pacientes reduce la mortalidad de un 40% a un 12%. Algunos estudios avalan la utilización de algunos parámetros de laboratorio como la procalcitonina y la hiperlatanemia en la identificación precoz de este tipo de pacientes que pueden evolucionar al shock séptico. El tratamiento médico de este tipo de lesiones implica la resucitación con fluidos y antibiótico-terapia endovenosa. Según el último consenso de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, se recomienda las cefalosporinas de tercera generación más clindamicina. Otras alternativas pueden utilizarse como la vancomicina o los carbapenemas. Algunos pacientes requerirán tratamiento quirúrgico, la cual es la principal modalidad terapéutica en los casos complicados o severos. Las indicaciones, por supuesto, implican compromiso de la vía aérea, condiciones críticas, aquellos pacientes que lamentablemente evolucionan a la septicemia, infección descendente, por ejemplo, al mediastino comprobada, aquellos pacientes con diabetes mellitus o compromiso inmunológico o que reciben quimioterapia, y la no mejoría del tratamiento médico en 48 horas. Con respecto al tamaño y la localización, accesos mayores de 4 centímetros o en aquellos que se palpe crepitación o a la radiología se evidencie gas o niveles líquidos imagenológicos. El manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes, en aquellos que existe compromiso de la vía aérea, es importante y puede implicar desde la intubación endotraqueal o la realización de traqueostomía en algunas ocasiones. Los abordajes quirúrgicos a realizar, tenemos el abordaje superficial, es decir, incisión intraoral o extraoral, evacuación del material purulento o cervical extenso en quirófano, especialmente en aquellos profundos o complicados, o el mínimamente invasivo, es decir, aquellos en los cuales se utiliza la ecosonografía como el estudio imagenológico seguido de la punción guiada por eco, ¿no? Esto está indicado en aquellas lesiones pequeñas o uniloculadas. Con respecto al abordaje cervical extenso, implica por supuesto llevar al paciente a quirófano, entubar o a realizar traqueostomía del paciente en quirófano, realizar una amplia exposición y debridamiento del tejido necrótico presente, enviar el material obtenido, pus o tejido debridado, a estudios de Gram o cultivo. Otras complicaciones que se pueden evidenciar en este tipo de pacientes descritas está la ruptura carotidia, la mediastinitis que ya lo comenté y el síndrome de Lemierre, pero en una incidencia bastante baja, ¿no? Algunas palabras sobre la fascitis necrotizante. Implica una infección bastante severa que compromete extensas partes blandas de la región cervical, que implica la remoción extensa de dichas áreas, seguido de varias entradas a quirófano del paciente para lavado quirúrgico y posterior complejas tratamientos reconstructivos en este tipo de pacientes, ¿no? Bien, como conclusión, el reconocimiento precoz de las infecciones cervicales profundas y su intervención temprana, que incluye asegurar la vía aérea e iniciar un manejo terapéutico multidisciplinario inmediato, previene la progresión a la sepsis severa, el shock séptico, la falla multiorgánica y reduce la mortalidad en este tipo de pacientes que aquejan este tipo de patología.